Muy buenas noches, buenas noches. Es bueno a veces uno aportar algunas ideas que concluyan en las realidades del funcionamiento de lo que significa los regímenes o los regímenes estatutario, jurídico y del derecho, tanto nacional como internacional. A veces escucho tantas opiniones de personas que por lo que expresan nos damos cuenta que carecen de un conocimiento propio del tema que tratan. Y el caso de la familia Rosario, que se ha complicado al extremo de que hoy hay personas que ya hablan de las cortes internacionales, es bueno expresarles algunas cosas. La Corte Internacional de La Haya nace en el 1945 y empezó a funcionar en el 1946. Actualmente la conforman 4 países: Abdulquilí de Somalia, que es el presidente; Cue Hanqin de China, que es el vicepresidente; Isasi de Japón, miembro; y Peter Konka, Eslovaquia, miembro. La Haya es la corte que desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversia que sean sometidas por los estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan órganos o organismos del sistema de las Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. Su pronunciamiento o procedimiento contencioso en virtud de un acuerdo especial concluido entre los estados con el propósito de someter su controversia. Solo los estados pueden ser parte en el procedimiento contencioso: los estados miembros de las Naciones Unidas y otros estados que sean parte del estatuto de la Corte o que hayan aceptado su jurisdicción bajo algunas condiciones, como son las siguientes. Primero, en virtud de un acuerdo especial concluido entre los estados con el propósito de someter su controversia. Segundo, en virtud de una cláusula jurisdiccional. Este es el caso en que los estados son parte de un tratado en el que una de sus cláusulas prevé que en caso de que sufra en el futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado, uno de ellos puede someter. Tercero, por el efecto recíproco de relaciones hechas por ellos bajo los términos del estatuto, mediante las cuales cada uno de ellos ha aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatoriedad en caso de controversia con cualquier otro estado que acepte la misma obligación. Cierto número de estas declaraciones que deben depositarse en poder del secretario general de las Naciones Unidas y contienen reservas que excluyan determinaciones y categorías de controversia. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional, su misión es juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio, crímenes de guerra y otras conferencias de revisión del Estado que se hizo en Roma, celebrado en Kampala en el 2010, se incluyeron el crimen de agresión en el caso de aquellos países
que hayan ratificado como lo hizo España. En ese sentido, es bueno señalar, para que no haya confusión ninguna, de que cómo se lleva el caso de la familia Rosario a organismos jurisdiccionales internacionales, como el caso de La Haya, cuando son los estados lo único autorizado por acuerdos internacionales de tomar esas decisiones. Y si es el Estado dominicano, como se ha demostrado, quien él la retranca para que la familia Rosario adquiera por derecho esa herencia, ¿cómo llegaría entonces esa apelación, esa queja, ese reclamo a esa corte de tales magnitudes? Recuerdo en mi memoria, aunque hayan visto más, que el último que yo recuerdo que fue a La Haya fue Milošević, quien era presidente de Kosovo, acusado de genocidio. Y en la corte de La Haya, él manifestó que todo lo que hizo fue una exigencia del Pentágono americano. ¿Qué sucedió? Que Milošević apareció muerto, supuestamente se ahorcó. Esta es una manera de nosotros expresar nuestra gran preocupación y pena a la vez de un país subdesarrollado donde nuestros compoblanos, sin darse cuenta, se dirigen al derecho común, que es aquel que entra en la categoría de procedimientos que son juzgados por la ley, pero que el dominicano común lo sabe, aún no siendo abogado. De manera que eso es como ladrarle a la luna. Ahora bien, eso es parte del plan del capitalismo y de los grandes consorcios dominicanos que instruyen a esos enemigos de la familia Rosario para que cada día tengan un tema diferente, de alejar la posibilidad de que esta familia, que por más de 200 años reclama estos bienes, logre su objetivo. Pero es bueno también refrescarle la memoria a la familia Rosario en el término de que España, a través del Banco Santander, retiene esos bienes por decenas y decenas de años. Ahora, creemos que ese dinero estaba tranquilo, ese dinero se movía. Y a mi humilde opinión, ese dinero es traído aquí porque este es un paraíso de la corrupción. Es un paraíso donde no se cumplen las leyes. Y como otros tantos delincuentes internacionales y mundiales se escudan bajo el Estado dominicano, es muy posible que los capitalistas entendieran que trayendo ese dinero a la República Dominicana era más cómodo para ellos hacer uso indebido, porque estamos en un país donde no existe el régimen de consecuencia. En ese sentido, sigo entendiendo, y es dicho en varias ocasiones, que si se llegara al efecto de que esta herencia cayera en manos de sus verdaderos dueños, seríamos nosotros no solamente
lo que decidiéramos el futuro de este país, sino que seríamos los más ricos. Y eso es lo que no aceptan los grandes apellidos dominicanos en contubernio con el Estado y en contubernio con las potencias extranjeras. Que si son capaces de crear hasta enfermedades para exterminar la vida del pobre, ¿por qué van a tener lástima de que nosotros seamos victoriosos al adquirir esta gran fortuna? En ese sentido, tengo como creencia que estas cosas no dependen del Estado dominicano, no dependen de nuestro abogado, dependen precisamente de esa maquinaria económica que no permitirá quizás jamás de que un grupo de decamisados, de semianalfabetos, de pobres, como somos nosotros, tengamos el dominio de la economía de este país. El mejor ejemplo lo tenemos recientemente en la media isla de Haití, donde pierde la vida el presidente y han utilizado todos los mecanismos suficientes para crear la confusión, pero no escatimamos esfuerzo para entender que son estrategias del capitalismo, porque los grandes millonarios haitianos que controlan la economía de ese país, en su mayoría viven en contubernio con los Estados Unidos y con otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, el Canadá, que son nuestros principales enemigos. Y aún esa potencia nos siguen viendo a nosotros como los indios que cambiaban un lingote de oro por un espejito. Solamente por la grande providencia del Altísimo podría darse un fenómeno, porque creo que era más grande sacar los fieles de Dios de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, que nosotros cobrar esa herencia. Pero la maldad, la corrupción, la irresponsabilidad de hombres de la talla de presidentes que hemos tenido, que le han mentido al país 10 veces, sin importar y sin sonrojarse, son muestra suficiente de que estamos desprotegidos, no de las leyes, porque como abogado he podido descubrir que somos un país que tenemos un estamento jurídico envidiable a otros países. Pero esa hazaña de delincuencia, de esturpo, de robo, de crímenes, de no respetar ni siquiera nuestra bandera, nuestro himno, nuestro escudo, ¿cuánto no sería de una familia indefensa, de una familia que no tiene quien le escriba, como decía aquel gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez? De manera pues que le planteé en una ocasión al doctor Johnny Portorreal Reyes, que está ahí todavía de testigo, que le dije que la última fórmula para poder aún mantener en alto el derecho fuera que el caso de los Rosarios
llegara a los tribunales, porque lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, de que lo penal para lo civil y que el objetivo precisamente era llevar el caso de la familia Rosario a los tribunales penales a los fines de que duremos 10, 15 o 20 años en esa situación y después se inventarán otras cosas. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que el caso de los Rosario llegue a cortes internacionales de la talla de La Haya, porque tendría que hacerlo el Estado, y el Estado es el principal opositor a través del Banco Central y del Banco de Reserva de que la familia Rosario reciba lo que por derecho le toca. Eso está manipulado, como está manipulada la muerte del presidente de Haití. Eso es lo culpable. Todo el mundo que tiene 3 dedos de frente ha leído 3 líneas basado en la lógica, sabe de dónde viene esa muerte. No es un pobre, no son los pobres. Eso es planificado a grandes instancias. Y así está planificada la idea de que la familia Rosario nunca obtenga los beneficios que por derecho le tocan. Sin embargo, entiendo que no nos queda otro camino que no sea la fe, la perseverancia y el deseo incuestionable de vencer, pero hay que vencer al Estado. Yo soy el licenciado Gerardo Guerrero Acosta, abogado de los tribunales de la República Dominicana. Muchas gracias.